Siempre me he tomado el matrimonio muy en serio, probablemente incluso demasiado. Nunca abandoné a mi mujer, porque no veía a nadie a mi alrededor excepto a mi única esposa, y no había necesidad ni deseo de hacerlo, aunque debo admitir que muchas mujeres lo intentaron. Conocí a mi futura esposa a principios de los 90 entre los invitados a la boda de mi amigo y me enamoré de ella inmediatamente. Salimos juntos 6 meses y decidimos casarnos. Tuvimos una boda modesta y estábamos encantados. Nuestro matrimonio era su segundo, se divorció de su ex marido un año antes de conocernos, algo no funcionó. Yo no la acosaba con preguntas, pues pensaba que no era necesario removerle el alma, y ella misma no decía casi nada. Mi esposa era una mujer guapa, inteligente y una gran anfitriona, y yo tuve mucha suerte. Cuando nos casamos, todo el país estaba sumido en el caos y el desorden, no había un trabajo normal y estable, ella era médico y trabajaba en una unidad militar. Yo, aparte de mi trabajo principal, conseguía trabajar en otros 2 sitios y no estaba tan mal, deseaba con todas mis fuerzas que mi familia no pasara necesidades. Desde el primer día que conocí a mi mujer, me emocioné mucho con ella, la quería con locura, la llevaba literalmente en brazos, la consideraba la persona más cercana y querida. Habían pasado 2 años de nuestra vida juntos, pero no pudimos tener hijos. Esto le dolió mucho, estaba muy disgustada, me profetizó que la dejaría por su infertilidad. Le diagnosticaron una obstrucción de las trompas de falopio. Fue un golpe terrible para ella, pero no me desesperé, estuve a su lado, la apoyé, la tranquilicé, le dije que ella era mi destino y que la amaba más que a la vida misma. Le aseguré que podría hacer todo lo necesario para que tuviera éxito en la vida como madre, porque la medicina ahora puede hacer mucho. Ella me creyó, me sonrió y, por su sonrisa, yo estaba dispuesta a entregarme, solo para hacerla feliz. En aquella época trabajaba mucho, tenía un objetivo, y persistentemente iba a verla, constantemente necesitaba fondos para varios exámenes de varios médicos, consultas en institutos, compra de medicamentos, fuimos e hicimos varias operaciones en diferentes clínicas, todo tipo de médicos brujos y todo eso. Cada vez creía que esta vez todo pasaría y mi mujer por fin se quedaría embarazada, y entonces nos curaríamos de verdad, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, nada funcionó. Pasaron casi 5 años. Mi mujer perdió toda esperanza y se aguantó, pero yo siempre fui optimista y no me rendí, seguí creyendo en un milagro. Mi energía daba fuerzas a mi mujer. Siempre me decía que para ella era fácil estar conmigo, que podía esperar el mañana con valor y confianza. Yo la creía, porque pensaba que era la persona para la que había nacido, y tenía que vivir mi vida por ella, era mi fuerte columna vertebral y mi bastión inquebrantable. Si ella está ahí, lo superaré todo y podré hacer cualquier cosa. Un día mi mujer y yo leímos un artículo sobre el Instituto de Reproducción Humana y la posibilidad de la inseminación artificial. La idea nos dio nuevas esperanzas, nuevo ímpetu y fuerza para luchar por nuestro objetivo. Estaba dispuesto a poner la tierra patas arriba y confiaba más que nunca en que esta vez lo conseguiríamos. La operación en sí y el periodo de rehabilitación eran muy caros para mis estándares de entonces, así que empecé a buscar una forma de ganar la cantidad necesaria. En una ciudad pequeña no tenemos ninguna opción especial, pero de alguna manera me topé con un anuncio en una revista, los soldados de reserva, le invitamos a servir bajo contrato, salarios decentes y todo eso. En general, las herramientas fueron reclutados para ciertos tipos de trabajo en ciertos lugares y se les paga un buen dinero por el trabajo. Tuve la oportunidad de servir en los Marines de verdad, y Dios no me perdonó la salud. Por supuesto, no deliraba por ninguna idea patriótica en particular, así que no me quemé por los intereses políticos de nadie, solo necesitaba dinero, recursos para lograr mi objetivo con mi mujer. En general, lo pensé y decidí arriesgarme. Mi mujer lloraba y no quería dejarme marchar, tenía miedo y decía que si me pasaba algo, entonces no necesitaría el dinero. Le expliqué que, por desgracia, no habíamos nacido en familias millonarias, y nadie nos dará nada en esta vida a cambio de nada, a menos que vengas y lo cojas tú mismo. La tranquilicé, le dije que todo iría bien,
porque necesitamos ese dinero no para baratijas, sino para una buena causa. En general, viajé a lugares lejanos, no estuve en casa durante mucho tiempo, pero volví con lo necesario, tuve suerte, y no recosté la cabeza, y no cargué los pecados sobre mi alma. Y entonces mi mujer y yo fuimos al instituto, nos operaron, y ocurrió el milagro, que tanto tiempo llevábamos, mi mujer se quedó embarazada, yo me alegré y la empolvé. Pronto nació mi hija. Éramos felices como locos. Yo volaba en alas, trabajaba y hacía casi todo en casa, ayudaba a mi mujer con el bebé, todo era alegría, y no notaba ninguna preocupación. Mi mujer me decía que era una máquina de movimiento perpetuo, y yo tenía muchas ganas de rodearla a ella y a mi hija de todo tipo de cuidados, había tanta energía. Pronto conseguí un trabajo bueno y estable y empecé a ganar buen dinero. Vestía a mi mujer muy bien, le compré un coche, nos mudamos a un apartamento grande, íbamos todos los años a los mares y océanos, pasábamos juntos todo nuestro tiempo libre. Intentaba organizar mi tiempo libre, salidas al campo, al cine, a esquiar, a la pista de patinaje, etc. para que mis hijas no se aburrieran. Recordando aquellos días, me parecía que había un camión de caramelos rodando por nuestra calle, y nos lo merecíamos. Así pasaron 14 años de nuestra vida juntos, y de lo feliz que pensé que sería. Mi hija crecía poco a poco, la familia siempre fue lo primero para mí, todo era solo para mis seres queridos. Nunca sentí que mi vida era ordinaria y monótona, nunca hubo un escándalo en la familia, yo respetaba a mi esposa, evitaba incluso una razón para su descontento, y si algo no le gustaba las pequeñas cosas, iba primero a un compromiso. Siempre traté de prestarle atención como mujer. No recuerdo un día en que no le dijera cuánto la quería y cuánto la valoraba. Cuando vivíamos mal, siempre encontraba la ocasión de hacerle sorpresas agradables, flores, regalos y diversas baratijas de Nina. A ella siempre le gustaba. En la cama con mi mujer también todo era normal, yo no era conservador, y me parecía que éramos absolutamente abiertos y confiábamos el uno en el otro. Intentaba ser sensible a todos los intereses de mi mujer y, en mi opinión, todo era armonioso, y ella misma siempre decía que todo le gustaba, y yo satisfacía plenamente sus necesidades. En cuanto a los celos, puedo decir que nunca tuve celos de ella, no me dio ninguna razón, aunque trabajaba como médico en un equipo prácticamente masculino o una unidad militar. Debido a mi trabajo realizaba periódicamente viajes de negocios cortos, de 1 o 2 semanas, y siempre esperaba con impaciencia volver a casa con mi amada, ella siempre me recibía con alegría y calidez. Y entonces todo era como en las películas o las anécdotas. Un día me fui de viaje de negocios a otra expedición y en la ciudad donde tenía que cambiar de vuelo me dijeron los colegas que mi trabajo se cancelaba y que tenía que volver a casa. Volé de vuelta a mi ciudad por la tarde, compré un gran ramo de rosas y champán y decidí sorprender a mi mujer sin decirle que había llegado. Según mis cuentas, ella seguía en el trabajo y mi hija en el colegio. Cogí un taxi a casa, empecé a abrir la puerta con la llave, pero la puerta estaba cerrada por dentro, pensé, bueno, no hay sorpresa. Empecé a llamar al timbre, pero nada. Llame y llame, empecé a preocuparme, sin entender lo que pasaba, y quería llamar a la policía. Pero finalmente la voz de mi mujer desde detrás de la puerta preguntó, ¿quién es? Le respondí, Carino, me estás asustando, soy yo, han cancelado mi viaje de negocios. Incluso entonces pensé que estaba dormida, o tal vez enferma. Entonces me abrió la puerta y no la reconocí. Era una persona completamente diferente. Sus ojos eran ajenos, miraba a través de mí como si yo no estuviera allí. Salí al pasillo y, a través de la puerta abierta que daba al vestíbulo, vi a un militar sentado en un sillón. Solo entonces me di cuenta de que mi mujer llevaba una bata sobre el cuerpo desnudo. De repente me di cuenta de todo. Ella me dijo en tono tranquilo, está sangrando. Vi que apretaba el ramo de rosas con tal fuerza que literalmente se me escapaba entre los dedos. Por primera vez en mi vida, me temblaban tanto las piernas que me senté en el suelo junto a la puerta.
Me resulta difícil describir con palabras lo que sentí en ese momento, me faltaba el aire, jadeaba, mi cabeza era un torbellino de pensamientos, era como un sueño. No podía creer lo que veía, no parecía que me estuviera pasando a mí, porque sencillamente no podía pasarme a mí, en principio, mi mujer es incapaz de ello. Entonces ella dijo, tenemos que hablar, espero que no vayas a armar un escándalo, no es culpa suya. Pero yo en ese momento no podía ni ponerme en pie, y mucho menos escandalizar. Si me hubiera enfadado probablemente habría hecho algo irreparable, pero ahora me doy cuenta, gracias a Dios, de que no lo hice. No lo vi desaparecer del departamento sin que se diera cuenta, mi esposa y yo nos quedamos, ella se sentó frente a mí de rodillas y me dijo, esto pasa en la vida, y lloro. Luego empezó a contarme cuántas veces en nuestra vida me había engañado. Pensé que quería destruirme, pero continuó contándome que la primera vez había estado con su ex marido, al principio de nuestra relación, cuando ella y yo acabábamos de empezar a salir. Dijo que conoció a su ex intencionadamente y se entregó a él para demostrarle la clase de mujer que había perdido. Luego me engañó con un médico militar en otra ciudad, cuando fue a un curso de actualización. Se entregó a él por pena, era muy romántico y sufría porque se había divorciado recientemente de su mujer y le leía poesía. Luego hubo otro médico militar, pero ya en nuestra ciudad, después otro y finalmente se acercó al último, con el que, de hecho, los encontré en nuestra casa. Me dijo que llevaban casi un mes teniendo una aventura y que hacía tiempo que quería romper con él, pero que no había tenido tiempo. Dijo que siempre se veían en el trabajo y que era desagradable porque profanaba nuestra casa, etc. Cuando la escuché, le pregunté, ¿por qué me haces esto? Ella sollozó hasta gritar, y dijo que no podía explicarme las razones de sus actos, que era una pasión inexplicable y que no había excusa para ello, y que me correspondía a mí tomar la decisión. Al mismo tiempo me juró que si encontraba la fuerza para perdonarla, me sería fiel hasta la tumba. Los primeros días no podía dormir ni comer, iba a trabajar como un robot, me pasaba las noches sudando frío, bebiendo agua y fumando sin parar. Mis compañeros me preguntaban qué me pasaba y me decían que estaba todo negro. Mi mujer veía lo que me pasaba y no paraba de llorar y pedir perdón. Yo no sabía qué decirle y me quedé callado, no sabía a dónde ir ni en qué fallar, mi cabeza no funcionaba en absoluto. Después, muchas veces iba a hablar con mi mujer, a compartir mi alma, como siempre había hecho antes, a decirle lo mucho que la quería, pero no encontraba las palabras adecuadas, tenía un nudo en la garganta todo el tiempo, que no podía escupir ni tragar. Así pasó medio año, durante este tiempo no dejaba de pensar y recordar nuestra vida, escarbando en mí mismo, buscando respuestas, tal vez solo era yo, y estaba haciendo algo mal, me roía todo el cuerpo con complejo de culpa. Durante este tiempo me distancié de mi esposa tanto emocional como físicamente, los pensamientos de intimidad sexual con ella ni siquiera surgían, llegué a tener miedo de tener relaciones sexuales con ella. No sé cómo explicarlo, me parecía que no era capaz de satisfacerla, así que no había razón para ir a la cama, solo para avergonzarme a mí mismo. Nos comunicábamos con ella sobre temas cotidianos, yo prestaba atención a mi hija sin prejuicios, como antes, sobre todo quería que mi hija no sospechara nada, entonces estaba al principio de la adolescencia, y no quería hacerle daño, porque ella no tenía nada que ver con las circunstancias. Luego, más tarde, las emociones fueron desapareciendo, y el dolor de mi alma remitió un poco. Un día decidí hablar con mi mujer y le dije que no le guardaba rencor, que la amaba tanto y que estaba dispuesto a ir al fuego y al agua por ella. Le dije que lo que había ocurrido debía de haber cambiado algo en mí, pero que aún no podía entender qué era y que probablemente necesitaba tiempo para ello. Le pedí a mi mujer que me prometiera que si la vida conmigo no era lo que ella quería que fuera, que me lo dijera enseguida, que yo no me guardaría nada. No hay por qué perder el tiempo, la vida es una sola y las cosas aún pueden funcionar de otra manera y con otra persona. Volvimos a estar unidos, pero no tanto como antes. Intenté ser el mismo de antes, pero en la cama con mi mujer empecé a tener incomprensibles problemas de potencia, lo que me hizo roerme aún más.
Así pasaron otros 6 años, y la familia siempre estaba en primer lugar para mí, y la cuestión de si ella me engañaba o no, dejé de preguntármelo. Era igual de guapa, inteligente, una gran anfitriona y una buena madre. Sí, la perdoné, pero algo en mí se rompió, chamuscado todo en mi alma, vacío, este veneno me envenenó hasta los huesos, mi bastión indestructible se derrumbó como un castillo de naipes, y la sensación de nuevo, de alguna manera no. Con el tiempo me convertí en una persona diferente, el verdadero significado de la palabra traición es que todo cambio, yo cambié. Recordé con una sonrisa los días en que vagaba por tierras lejanas, ganando dinero para tener una hija. Entonces tenía escrita la frase en la mochila que descargaba: lo que no nos mata nos hace más fuertes. Al cabo de un tiempo, de repente dejé de sentir el peso interior que me había estado agobiando durante tanto tiempo. Era extraño, realmente extraño. Intenté comprender y entender qué me impedía antes cambiar mi vida. No lo sé. Siempre fui optimista y creí en lo mejor, esperaba que todo se asentara y fuera bien. Y se asentó, pero al mismo tiempo algo muy importante desapareció de mi alma, lo que daba sentido a la existencia de nuestro matrimonio, algo que me motivaba a seguir adelante. Mi estúpida responsabilidad me dictaba que no podía dejarlo todo e irme sin más, porque eso sería una traición. Pero sucedió, no fue una traición, así de repente mi actitud hacia todo lo que había sucedido cambió, y no me sentí como un traidor. Una mañana me desperté, de repente sentí que mis cambios internos en mi cabeza habían llegado a su fin y, como si despertara del olvido, me di cuenta de que durante mucho tiempo no había estado viviendo mi propia vida, sino una completamente ajena. Mi mujer, que dormía a mi lado, al mirarla dormida, a su cara, me di cuenta de que ya no la conocía. Esa mañana salí de casa, apagué el teléfono, conduje por la ciudad, me paré en los bordes de la carretera, en el bosque. Es difícil de explicar, pero de algún modo me pareció fácil, y me sentí como un pájaro fuera de su jaula, sentí que había pagado con creces todos mis errores. Pensaba y recordaba, y cada vez era más consciente de mi libertad. Por la noche, volví a casa, donde informé a mi mujer de todo. Hablamos largo y tendido, pero sin reproches. Ella lloró, diciendo que había estado esperando este día todo este tiempo. Por extraño que parezca, ya no sentí lástima por ella. Le expliqué correctamente mi forma de entender la vida en aquel momento, y ella me contó la suya. Me pidió perdón una y otra vez, y yo le dije que la había perdonado hacía mucho tiempo, pero que ya no era el hombre con el que se había casado. Vivimos casi 23 años, los 15 años hasta el punto de inflexión, viví solo para ella y mi hija, y los 8 años siguientes ni me acuerdo. Durante este tiempo nunca le he reprochado nada, he vivido de todo, pero durante este periodo han cambiado muchas cosas, y en primer lugar mi forma de entender y mi actitud hacia todo. Me di cuenta de que seguir casado con ella es una pérdida de tiempo. Mi hija creció y casi saltó del nido familiar. Mi esposa llegó a un acuerdo con él, creo que se dio cuenta de que nuestros caminos habían divergido desde hace mucho tiempo, y estábamos simplemente, por inercia, caminaba al lado del otro. Pero para ser objetivo, porque había cosas buenas en nuestra vida, mientras que yo estaba en la oscuridad, no existía nada para mí, y yo era feliz. Finalizamos el divorcio. Le expliqué todo a mi hija, tiene edad suficiente para entenderlo todo. Seguimos viéndola, mucho más a menudo que con mi mujer. La vida sigue, el vacío que resonó en mi alma durante tanto tiempo ya no resuena. No hay mujer permanente, me temo, y no quiero. Ahora lo tengo claro, lo que no nos mata de golpe, nos deja inválidos.